Bienvenidos amigos televidentes y radioescuchas a otra edición de su programa A Profundidad desde las instalaciones de Soho Mall. El día de hoy tenemos un interesante tema, es ciberseguridad en Panamá. Me encuentro con el ingeniero Omar Gudiño. Él es especialista en informática y ciberseguridad con una maestría en Nebrija, Madrid, en ciberseguridad y tiene diversas certificaciones en ethical hacking. También me encuentro con la licenciada Bielsa Gómez. Ella es especialista en programación y tiene un máster en ciberseguridad. Ellos nos van a conversar sobre todo el tema de ciberseguridad en Panamá. Muchas veces nosotros pensamos que no vamos a ser víctimas de un ataque cibernético por el simple hecho de que manejamos nuestro pequeño negocio en un teléfono, con una cuenta de Instagram o en redes sociales, pero en un abrir y cerrar de ojos, de la nada tenemos un pequeño website donde la gente puede darle clic a los diferentes productos o servicios que ofrecemos, agregar al carrito y listo, ya somos medianos empresarios y necesitamos contar con ciertas reglas de seguridad y especificarlas, digamos, en una cartilla de políticas internas. Bienvenidos a las cámaras de nuestro programa. Muchísimas Vamos a gracias. comenzar. Esta pregunta va dirigida a ambos. Una pequeña y breve reseña de lo que es ciberseguridad. Muy bien, ciberseguridad pudiésemos definirlo de una manera sencilla. Al final no es más que la interacción entre procesos, controles técnicos y administrativos, y luego vamos a otro ejemplo, eh, que buscan tratar de mantener lo que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. ¿Y por qué digo tratar? Porque muchas veces se utiliza lo que es la palabra asegurar o lo que es la palabra eh, muy lo que es como forzar al 100% de que la seguridad va a estar siempre presente y eso no es una realidad. No hay una seguridad infinita, tampoco hay un riesgo cero. Por eso siempre digo tratar de. Ahora, veámoslo desde un punto de vista sencillo. El objetivo principal de la ciberseguridad es proteger el activo más valioso de toda organización y es la información. Incluso justamente hay una frase que dice, el que tiene la información tiene poder. Entonces, justamente lo que buscamos a través de la ciberseguridad, a través de distintos controles, poder mantener esa información lo más seguro posible. Eso es básicamente, de forma general, ciberseguridad. Bueno, Omar prácticamente ha dado la explicación súper general de lo que es ciberseguridad. Yo nada más aporto lo siguiente, como mencionó Omar, la información es de vital importancia para todas las organizaciones y para todos nosotros. Y parte de lo que trata la ciberseguridad es esa, tener esa protección de ese insumo tan valioso, ese recurso tan valioso para todas las organizaciones que es el dato. De hecho, hay un especialista que siempre menciona que el dato es el nuevo petróleo. Hoy día no es solamente pensar en que nos van a robar millones de dólares, sino que ese dato que nos puedan robar un cibercriminal, eso se puede transformar en una pérdida enorme para una organización y hay organizaciones que se han ido a la quiebra por no proteger ese recurso tan vital que es el dato. Así es, muchos de nosotros pensamos que ciberseguridad solamente va dirigido a la información, a la base de datos de nuestros clientes, a la información confidencial que pueden manejar los colaboradores en una empresa, pero sabemos que todos nosotros tenemos acceso a un teléfono móvil donde fácilmente nos pueden enviar un link y nosotros inocentemente pues le damos clic y finalmente le damos acceso a un hacker a toda la información de nuestra vida personal, de nuestra familia, si tenemos cámaras de videovigilancia en nuestra casa para monitorear a nuestros hijos. Del ciberdelincuente puede tener acceso incluso a lo más valioso de nuestras vidas, que son nuestros hijos. Entonces, cuéntanos un poco, Omar, ejemplos claros de, digamos, ciberdelincuentes, de ciberdelitos que podemos ver en Panamá. Ok, excelente. Y voy a recalcar un punto que mencionaste hace un segundo y es el tema de que ciberseguridad es un problema de todos. Ciberseguridad no es simplemente, muchas veces lo enfocamos a que es un problema de empresas, cuando realmente es un problema que nos involucra a todos, a los padres, a los abuelos, a los hijos, a nosotros en nuestras casas, porque al final, de alguna forma u otra, todos manejamos información que es confidencial. El hecho de tener un teléfono desbloqueado por decir, no, es que yo no tengo nada, llamémoslo privado, nada que la gente no pueda ver, eso significa que entonces cualquiera puede acceder a tu cuenta bancaria. Si no tienes nada de que preocuparte, entonces cualquiera accede a tus cuentas, cualquiera accede a fotografías, a mensajes, y de ahí se va a un poco más allá por el hecho de que al final nuestro teléfono es nuestra extensión. Y allí no solo manejamos información nuestra y de nuestra familia, sino de las empresas.
Entonces, si tú no tienes cuidado con ese dispositivo, no solamente le estás abriendo la puerta a tu casa, sino la puerta a la organización en donde trabajas. Entonces, ejemplos enfocados al tema del cibercrimen. Me gusta más usar la palabra ciberdelincuente. Uno de ellos, y es algo que ha sucedido en Panamá, esa es una realidad y, va a seguir sucediendo si no se toman los controles adecuados, y es el tema del ransomware. Definimos ransomware básicamente como un software malicioso, una aplicación maliciosa, cuyo objetivo es secuestrar tu información, dejarla ilegible, o sea, que tú no puedas tener acceso a ella, y luego de eso el atacante te solicita un rescate. De ahí justamente viene la palabra ransomware. Te pide un rescate y te dice, mira, si quieres recuperar nuevamente tu información, tienes que pagar $50,000, $100,000. Hay compañías que han pagado millones de dólares. Lo recomendable, la realidad es no pagar. No pagar, porque al final cuando tú pagas por ese tipo de rescate, lo que estás haciendo es patrocinando de que el cibercrimen continúe, porque la realidad es que lastimosamente el cibercrimen ya se ha vuelto una organización ya con todas ya podemos decir entre comillas, con todas las de la ley, ya no estamos hablando de una persona en un sótano, estamos hablando de un grupo debidamente organizado y se ha convertido en un negocio sumamente rentable. Entonces, mientras más gente paga, más rentable se vuelve. Entonces, es importante allí no hacerlo y eso sucede mucho en Panamá. Ese es uno de los casos. Otro de los casos que también se da muchísimo en Panamá, y justamente yo recibí una de esas famosas llamadas, es el tema del fraude. El fraude, y no solamente pasa en general, sino también el fraude cibernético, y es el hecho de, por un lado, tenemos esas famosas llamadas donde nos dicen, hola, ¿cómo estás? O ni siquiera le hola, ¿cómo estás? Mira, tenemos en este momento secuestrado a tu hijo, secuestrado a tu hija, si no nos pagas un rescate, vamos a entregarte a tu hija en la casa en una caja, por ejemplo. Y si la persona no maneja correctamente las emociones, y más si es una persona mayor, que era justamente lo que conversábamos fuera de cámara, si es una persona mayor, al final no va a entrar en razón de que primero no es la voz de la hija, probablemente ni siquiera tenga hija, sino que en el momento lo primero que piensa es en su nieta, en su sobrina, y esa persona se hace, digamos que toma el control de las emociones, porque eso es lo que busca muchas veces el criminal, es tomar el control de las emociones de la persona y recibe un beneficio por ello. Eso sucede muchísimo, incluso lo que te comentaba era que recientemente yo recibí una llamada eh, a mi teléfono cuando estábamos justamente en un evento hace poco, donde me dicen, sí, en este momento, y me llama una persona súper enojada diciéndome, tengo a tu hermano secuestrado. Y yo así como que, ajá. Y luego de eso le pasa el teléfono a otra persona, donde la persona está llorando, diciéndome, hermano, estoy aquí, por favor, envíame el dinero. Yo soy hijo único, brother, ¿de qué estás hablando? En ese momento, cuando le quitas el arma, cuando le quitas esa arma o esa herramienta o el poder sobre tu emoción a la persona, ya quedó totalmente fuera de base y la persona me cerró el teléfono, no me volvió a marcar más. Entonces, pero otra persona que no está psicológicamente preparada para este tipo de situaciones cae. Y le ha pasado, o sea, tengo una amiga que me dice, que incluso es súper chistoso porque me dice, llamaron a mi mamá, le dijeron lo mismo, le pidieron que le mandara $400, mi mamá vio cómo hizo, pidió prestado y envió los $400, y yo cuando llego le digo, mamá, ¿en serio yo costaba $400? Pero cayó, o sea, que al final eso pudo haber sido $4,000, $5,000, el tema es que cayó, y eso pasa mucho. El tercer ejemplo que te puedo dar, y ya para devolverte el mensaje, es el clásico fraude que recibes un mensaje de WhatsApp que te dice el supermercado X está regalando $300 en un bono para que puedas comprar lo que desees, o te están dando el clásico, tienes una tarjeta de crédito ya preaprobada, solamente debes darle clic a este link y estamos listos. Eso es una de las más normales. Incluso el problema con eso es cuando tenemos el clásico grupo familiar, que tenemos una tía que agarra ese mensaje y lo replica a otro grupo, de ahí a otra persona. Cuando vas a ver un mensaje que arrancó en, no sé, en cualquier provincia del país, termina recorriendo todo el país en menos de 5 minutos. Ya recorrió todo el país y probablemente ya cruzó la frontera y ya está en otras partes del mundo. Esa es una de las cosas que más sucede y lastimosamente mucha gente cae. Incluso me ha tocado cuando le he dicho a personas, principalmente personas mayores, por favor no envíes esos links son fraude, que se te enojan y te dicen, pero ¿por qué no me puedo ganar $300? ¿Qué no puedo tener suerte? Qué difícil es luego explicarle que realmente esas personas quieren que creas eso para luego de eso, que entres al link, tomar el control de tu dispositivo o incluso robar información, como dice Bielsa. Al final la información es poder. Así es, Bielsa, cuéntanos un poco, nos hablabas sobre el poder de la información.
Sabemos que aquí en Panamá hay muchas organizaciones que son internacionales, multinacionales, que manejan bases de datos, bancos internacionales que manejan bases de datos de clientes internacionales, nombre, número de identificación, cantidad de dinero que tienen en una cuenta bancaria. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la asignación de usuarios dentro de grandes organizaciones donde muchas personas tienen un usuario y una contraseña con acceso a esta información tan delicada. ¿Qué consejos puedes dar tú en cuanto a este tema? Bueno, el primer consejo que le brindo a las organizaciones es que tienen que hacer un análisis de los roles y los perfiles que van a estar utilizando la información. Otra cosa también importante, antes de definir los roles, tienes que saber exactamente ese dato, cuál es el nivel de criticidad del dato. De hecho, hay todo un esquema de matriz que nos permite poder identificar la criticidad del dato, qué dato puede ser público, qué dato debe ser privado. Es toda una matriz. Podemos utilizar, por ejemplo, la norma ISO, la normativa ISO, que nos puede permitir pues, hacer un análisis más detallado de esto. Aquí pues es un temita más, un poquito más técnico, que sí para explicárselo a las organizaciones, pero es necesario entender, número uno, el dato para qué tipo de usuario va a ser. Número dos, definir los roles dentro de la organización. Definiendo los roles, entonces en ese momento es que puedo dar acceso a los diferentes perfiles que van a hacer uso de esa información. Un ejemplo, el usuario administrador tiene control de todo lo que es la aplicación. Sin embargo, incluso a ese usuario administrador se le puede segmentar a que él solamente puede crear usuarios y solamente puede dar permiso a los usuarios a los módulos, pero él no puede estar ingresando a determinados módulos específicos con su usuario administrador a tocar o gestionar una información, por ejemplo, financiera muy sensible. El usuario que maneja la parte financiera, él solamente va a poder ver esa parte financiera, y el que maneja, por ejemplo, la parte de ventas o la parte contable, solamente va a poder ver esa parte. Entonces hay que hacer una segmentación, definir los roles y segmentar esos roles para que cada perfil pueda ver la información que le corresponde. De esa manera mitigamos, Omar decía, no existe ciberseguridad al 100%. Eso es un tema de mitigación de riesgo, y lo que acabo de mencionar nos apoya en mitigar el riesgo de que una persona no idónea manipule una información queriendo o no queriendo, porque puede pasar que una persona sin saber brinde una información, o un cibercriminal se haga del acceso a la información entrando por medio de las credenciales de tu usuario. Entonces, por eso es muy importante mantener la información segmentada dentro de los sistemas de las organizaciones. Así es. Omar, muchos panameños manejan el concepto de hacker. Sabemos que hacker es, pues, en pocas palabras, un ciberdelincuente que trata de tener acceso a la información. Eh, Pueden manejar el concepto hacking, que viene a ser el verbo de hacker, o sea, tratar de obtener la información. Pero, ¿qué es ethical hacking? Explícanos un poquito. Ok, antes de entrar al concepto de ética del hacking, me gustaría principalmente recalcar el concepto de hacker como tal, porque muchas veces se confunde y créeme que no es culpa de la gente. Al final es un tema de que las películas han aportado mucho a que este concepto se reproduzca una y otra vez, y ese enfoque de hacker igual a delincuente, lo cual no es una realidad. Y ahí es donde voy a dar mi concepto muy puntual. Para mí, ese concepto de hacker es cualquier persona que tenga la capacidad de, uno, resolver problemas de forma creativa. Eso es lo principal, resolver un problema de forma creativa. Dos, cambiar el comportamiento de algo para lo que fue creado. ¿Sí? Por darte un ejemplo, de repente, ¿qué les puedo decir? Incluso hoy en día se ven muchos los famosos life hacks. Justamente de eso viene. Que, por ejemplo, dice que con la misma plancha que utilizas para planchar en tu casa, una persona puede utilizar eso para crear un sándwich y derretir el queso. Eso es un hacks. Justamente, o sea, estás cambiando el comportamiento para lo que fue creado esa plancha, que era para planchar una ropa, para hacer otra actividad. Eso es realmente lo que lo convierte en un hacker. Incluso ni siquiera necesitas tener conocimientos en informática para ello. O sea, yo he visto, por ejemplo, personas que han creado, una vez vi a una persona que había agarrado el motor de su máquina para limpiar césped, había sacado el motor, lo colocó en su bicicleta y literalmente construyó su propia motocicleta, hecha en casa. Eso es un hack, ¿sí? Y esa persona con conocimientos avanzados es lo que lo transforma en un hacker. Ahora, veámoslo desde el punto de vista informática. Para mi concepto, hacker es una persona
con conocimientos avanzados en computación, informática, programación y un montón de tópicos que tienen la capacidad de resolver, nuevamente, problemas de forma creativa. Ahora, ¿cómo se le denomina a esas personas que cometen delitos? A mí me gusta llamarlos ciberdelincuentes. Hay otros que les llaman crackers por el hecho de que al final su objetivo es romper cosas, es dañar cosas. Ese es su objetivo principal. Hay otro concepto que es lo que nosotros internamente lo conocemos por sombreros, que es el white hat, el black hat y el gray hat. El white hat es esa persona, lo que acabas de mencionar, el hacker ético, es esa persona que su intención es efectivamente probar la seguridad de los distintos sistemas, de los distintos controles, de los distintos procesos, como era lo que hablamos hace un rato, de forma ética con el permiso adecuado del dueño del servicio al cual está realizando la prueba. Eso es, llamémoslo, un sombrero blanco o en muchos casos es una persona que identifica una vulnerabilidad y la reporta. Y dice, oye, mira, tu sitio web tiene esta vulnerabilidad, haz los cambios correspondientes. Lastimosamente hay ocasiones donde esta persona no tiene los permisos adecuados, se puede buscar un problema, esa es una realidad. Sin embargo, su objetivo no es dañar, no es recibir un dinero, es simplemente ayudar. Y decirte, mira, está pasando esto. Por otro lado, tenemos los black hats, los sombreros negros, cuyo objetivo es encontrar igualito vulnerabilidades en sistemas, explotarla y cobrar. Y decir, mira, acabo de encontrar esta vulnerabilidad, dame tanto si no lo hago público. Eso es lo primero que hace. O sea, dame $50,000 o publico de que la empresa X tiene este problema de ciberseguridad y puede exponer a todos los usuarios. Y la empresa dice, bueno, mira, no me queda de otra, ni modo, pagar. Y hay empresas que lo han hecho, que han sido explotadas por sombreros negros, han pagado y luego pasa el tiempo y resulta que otra persona detecta una vulnerabilidad similar y por ahí se van. Y ellos nunca reportaron de que fueron víctimas porque simplemente lo mantuvieron en silencio. Pues. Hay otro concepto que es el gray hat, que es el que le llaman, está en la mitad entre un white hat y un black hat. Es el que, dependiendo de la situación, recibe dinero. A mí me parece que ese es un sombrero negro hipócrita. Esa es lo que pienso yo, un sombrero negro hipócrita, porque eso de que, ok, dependiendo de la situación, puede que lo haga simplemente por querer ayudar, o si necesito dinero, te pido dinero. Me parece que no es más que un sombrero negro con una máscara encima. Pues. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. El ethical hacking lo que busca es eso, probar los controles de seguridad de las empresas, los procesos, por eso me gusta mencionar mucho el tema de los procesos, porque hay ocasiones donde el fallo de seguridad no está en la aplicación, está en un proceso mal definido, y ahí está mi compañera Bielsa, que es más experta en esa línea, está en procesos mal definidos. O sea, el clásico de que, el ejemplo de que el mismo que cobra, el mismo que le cobra a las personas es el mismo que a su vez se paga a sí mismo, eso no es un error de la aplicación. Si tú al final le dijiste al programador, quiero que esto funcione así, él te lo va a diseñar así. Eso significa que tu proceso está mal, no que el programa está mal. Y sigue siendo una vulnerabilidad de seguridad. Y vuelvo y repito, otros le llaman incluso, a los ethical hackers le llaman también pen tester o ejecutores de pruebas de intrusión. Y nuevamente, eso es lo que buscan, probar otra vez los controles y que los controles y los procesos de la organización sean lo suficientemente robustos para mantener la disponibilidad, para buscar mantener disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Eso es lo que busca básicamente un ethical hacker. Así es, Bielsa. Nos comentaba Omar sobre el término cracker. Defínenos, por favor, la diferencia entre un hacker, un cracker y qué tiempo pueden tardar, digamos, en estudiar los procesos de una organización y definir las vulnerabilidades. Bueno, Omar creo que lo explicó bastante detallado. Un cracker es el cibercriminal. Es esa persona que lo que busca es tomar, hacerse con los datos de la información para poder lucrar. Eso es un cracker. Y un hacker, pues esa persona que es un especialista que busca es apoyar a la organización en la detección de vulnerabilidades para evitar que esas vulnerabilidades sean explotadas. Eso es la diferencia entre ambos. Ahora, más que qué tiempo le puede tomar a una persona convertirse en un hacker o en un cracker, pues eso va a depender, porque hay personas que con un conocimiento muy básico, pero que ese conocimiento básico encuentra una vulnerabilidad y la explotan, no importa que haya pasado un año, tomó un par de cursos, buscó en YouTube y simplemente estás buscando es lucrar y en un año logró entender cómo se puede manipular una red viendo videos de YouTube. Entonces eso depende más bien de la persona que quiere y cuál es su motivación para aprender ciberseguridad o para aprender diferentes técnicas. Porque han pasado casos en donde jóvenes de menores de edad, de 17, 18 años, han visto vulnerabilidades y las han aprovechado y han lucrado por ellas
Y como dice Omar, el de llamado sombrero gris, en donde, bueno, lo voy a publicar, no te quiero robar, pero lo estás publicando y ahí es donde pasamos una delgada línea de lo que es la ética en la ciberseguridad. Al momento en que tú ingresas a un sistema, desde ese momento, si ingresas sin permiso, ya ahí eres un sombrero negro. Así de sencillo. No eres un sombrero gris, no eres un sombrero blanco, eres un sombrero negro. Por más que simplemente ingresaste y lo expusiste y no lucraste, pero ingresaste sin permiso. Y dependiendo cómo esté diseñada la aplicación o cómo esté creada la red de la empresa, hay personas que, como mencionaba, con poco conocimiento pueden lograr ingresar a una organización. Entonces, eso más bien depende de las organizaciones, cómo vamos a mantener la seguridad de nuestros sistemas, de nuestras redes. Ahora, como especialistas en ciberseguridad, para convertirnos en buenos especialistas en ciberseguridad, pues es una ruta de crecimiento y todos los años, mejor dicho, todos los días siempre está surgiendo algo nuevo en el ambiente de ciberseguridad. Entonces, el especialista en ciberseguridad siempre tiene que estar en continuo estudio y el especialista en tecnología en general siempre tiene que estar todos los días leyendo un libro, leyendo artículos, compartiendo con sus colegas, hablando de los diferentes casos. Entonces, la ruta de aprendizaje es continua. El que se inicia en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciberseguridad, debe saber que siempre debe estar en constante aprendizaje. Muy importante eso del constante aprendizaje para ser un buen consultor de ciberseguridad. Omar, hablemos de ejemplos concretos. Sabemos que muchas veces las organizaciones invierten grandes cantidades de dinero en equipos costosos, pero muchas veces, pues, bueno, voy a adquirir unas cámaras de videovigilancia de última tecnología, pero le doy acceso al monitoreo, al seguridad, que muchas veces es un outsourcing de una agencia de seguridad, pero la persona no sabe ni siquiera cómo prender o apagar la cámara. Ok, bien. Un punto importante a tomar en consideración, sí, efectivamente muchas veces se hacen grandes inversiones en el tema de ciberseguridad. Voy a responder justamente el ejemplo este de las cámaras. Yo creo que hay un concepto, nosotros le llamamos un security awareness, todo ese proceso de formación, entrenamiento, que la persona entienda cuáles son los distintos riesgos. Esa es una de las cosas más importantes que muy pocas organizaciones ponen en práctica. Ahora, tenemos otra dificultad, que era lo que comentábamos hace un rato, y es el hecho de que a veces tenemos el guardia de seguridad que está viendo la pantalla de monitoreo, que ese mismo también está notando quién entra y quién sale, también tiene que estar pendiente quién está alrededor del lugar, tiene que además estar pendiente de que no hay una persona vendiendo productos afuera, y la realidad es que es imposible que una sola persona se enfoque en tantas actividades. Ahora, el tema de por eso es importante definir muy bien el tema del rol de esta persona. ¿Cuál es el rol que esta persona va a ejecutar? Porque sí, efectivamente, si su rol es ver que no sucede algún tipo de anomalía dentro de la organización, pero está haciendo 300 cosas, la empresa tiene que ser consciente de que o me enfoco en una tarea o me enfoco en varias o alguna de ellas va a quedar mal. Esa es una realidad. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de ciberseguridad como inversión, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos en comprar los equipos más sofisticados, el firewall más caro, el anti-malware más caro, todo como quien dice, quiero estar en el top de tecnología, cuando realmente hay organizaciones que desde las bases ya hay dificultades. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen el software de seguridad más revolucionario de la industria, pero no tienen ni idea de qué dispositivos o qué equipos están conectados a su red. No saben, si le preguntas en el momento, oye, mira, si yo te pregunto cuántas computadoras hay conectadas a tu red, ¿me puedes decir un número? Muchas empresas te dicen, no, no tengo idea. Porque todo parte por las bases. Es como tratar de construir un edificio las mejores técnicas o con el mejor material del mundo, pero no le construir bases. O sea, eso es imposible. Primero hay que construir las bases dentro de una organización y las bases parten desde el hecho de saber qué tengo, saber cuáles son, digamos, los dispositivos, saber cuáles son, o a eso normalmente se le llama el inventario. Aparte del tema de los inventarios, tenemos nuevamente, y regreso al punto de los procesos, tener sumamente claro cuáles son los distintos procesos. A eso se le genera otro concepto que es el concepto de análisis de riesgo, identificar cuál es el distinto tipo de información que manejas, identificar cuáles son los riesgos anidados a esa información, cuáles son las vulnerabilidades, las amenazas, a las cuales están expuestos este tipo de información, y en base a eso, entonces ir tomando decisiones de cuáles son los controles. A veces empezamos de arriba hacia abajo. Queremos montar los controles y al final queremos ver qué es lo que vamos a proteger.
O sea, y así es como complicado, ¿no? Como primero me compro una caja fuerte gigantesca que me cuesta $2 millones para meter $50 adentro. Eso no tiene sentido, porque al final hay otro concepto que es el que dice de que la cantidad de dinero que inviertas en un control, sea cual sea, incluso no solo aplica en ciberseguridad, la cantidad de dinero que inviertas en un control debe ser proporcional al valor de lo que intentas proteger. Y regreso al mismo concepto. Me compro una caja fuerte de $1 millón porque voy a proteger $1000. Eso no tiene sentido y es el problema puntual por lo que muchas empresas no quieren invertir en ciberseguridad porque lo ven como algo sumamente costoso. Algunos casos porque son mal asesorados, otros casos es por falta de conocimiento, simple y sencillamente, no tienen el conocimiento adecuado. O tratan de decir, no, mira, es que yo quiero comprar tal solución, pero es que esa solución no es lo que necesitas. Esa solución no es para ti. Entonces, esas son cosas importantes, es definir realmente cuál es la necesidad de la organización y basada en esa necesidad y lo que quieres proteger, entonces tomar la decisión de aplicar los controles. Y uno de esos controles importantes es la formación. O sea, porque yo siempre he dicho que el mejor control de ciberseguridad y de cualquier tipo que puede tener una empresa es una persona con la debida formación. Si tú tienes, al final la información es poder, si la persona tiene toda la información necesaria para identificar qué cosas están bien y qué cosas están mal, el resto de los controles vienen a ayudar a la persona. Por eso me gusta mucho el concepto, hay personas que hablan de el usuario, el eslabón débil. A mí me gusta usarlo al contrario, a mí me gusta usar que el usuario es tu primera línea de defensa y ahí estoy seguro de que Bielsa me apoya en esa línea por el hecho de que un usuario correctamente formado, con la información adecuada y sabiendo identificar los distintos riesgos, puede ayudar a una organización más que la solución que te cuesta $2 millones. Esa es la realidad. Bielsa, justamente conversando sobre este tema que nos habla Omar, eh, el famoso concepto en Panamá que llamamos gato de casa. ¿Qué pasa cuando tienes un usuario que tiene acceso a demasiada información y se vuelve una amenaza o digamos un apoyo para esa persona de afuera que quiere tener acceso a la información de la organización? ¿Qué consejos nos puedes dar respecto a este tema? Bueno, hace un rato hablamos del tema de segmentar los roles, de poder analizar exactamente qué hacen nuestros usuarios con la información. Para poder apoyarnos en ese tema de gato de casa, lo primero que tenemos que entender es cuáles son las personas que trabajan con nosotros y cuáles son los roles que le estoy dando a cada una de las personas. Existen herramientas como los DLP que nos permitan poder entender qué hacen las personas con la información. Este tipo de herramientas nos permiten ver si Omar, que trabaja en la misma organización que yo y está en tal rol, se manda un correo a su cuenta personal con un determinado archivo. Por ejemplo, si estamos en la parte de ventas, si se está mandando la lista de clientes, porque puede pasar. O incluso si dentro de nuestros sistemas tenemos un sistema CRM, que se supone que yo no debo estar bajando esa base de datos de clientes en un Excel, ya al ver que esa persona está bajando y descargando archivos dentro del sistema, eso nos puede dar luces. Tal vez yo no tenga un DLP o una herramienta tan sofisticada, pero sí puedo llevar el control de los logs que permiten o brindan nuestras aplicaciones dentro de la organización. Entonces necesitamos que esas personas que están en esos roles de supervisión puedan analizar qué está pasando con la información y qué están haciendo los usuarios. Pero para poder llegar a tener ese nivel de detalle, yo tengo que tener a mis usuarios segmentados, segmentados por roles, segmentados, que esos roles, saber exactamente ese rol, qué aplicación, a qué aplicaciones puede tener acceso, y ahí de la mano, recursos humanos, o sea, es un tema de toda la organización, recursos humanos, áreas operativas y las áreas de seguridad, poder tener esa matriz de que tal rol tiene acceso a X aplicaciones. Tal rol puede descargar archivos o no puede descargar archivos. Y de esa manera poder que esas personas de seguridad y esas personas de sistema puedan mantener esos permisos adecuados a cada una de las personas. Es la manera más eficaz y sencilla de poder evitar esa mitigación, o sea, tener esa mitigación de riesgo para ese ratón de casa. Así es. Omar, sabemos que en Panamá pues existe una cultura organizacional muy puntual. En la experiencia que tienes en cuanto a ciberseguridad, ¿qué has podido observar en cuanto a las organizaciones con las que has podido trabajar en cuanto a la cultura de asignación de roles, la cantidad de usuarios que tienen acceso a la información y la capacitación del personal a lo interno de la organización? Bueno, mira, en general, y yo creo que es un tema no solamente de Panamá, sino es un tema
Me gustaría decir solamente en Latinoamérica, la realidad es que no, que una problemática que agarra a todo el mundo, todo el mundo. He tenido justamente la oportunidad de trabajar en distintos continentes y no, muchas veces creemos y que no, eso nada más pasa en Panamá. Cuando te bajas y te cruzas al continente y ves que pasan exactamente lo mismo, lo único que hablan un idioma diferente, tú dices, oye, no es un problema solamente de Latinoamérica, es un problema global. Ahora, en la experiencia general, la realidad es que muchas organizaciones, aún hoy día, tienes a una persona que tiene un usuario, con ese usuario accede absolutamente a todo y no es que solamente esa persona le comparte al otro. Y eso no lo solamente se ha visto en empresas pequeñas. O sea, eso se ha visto en empresas grandes donde se comparten los usuarios y donde tú haces la pregunta, espera, ¿por qué tú usas el usuario de Pedro si tú te llamas Camila? Y la respuesta casi siempre, ah, no, lo que pasa es que Pedro tiene accesos que yo no tengo y que me den acceso, que me den los permisos, eso demora como 2 semanas y necesito entregar el trabajo rápido. Como necesito entregar el trabajo rápido, lo que hago es que hago uso de un usuario prestado y eso es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es el tema de auditoría o lo que es el tema de accountability. Cuando un mismo usuario es utilizado por distintas personas y algo sucede dentro de la organización, ¿cómo yo puedo determinar quién realmente lo ejecutó? Tomando en cuenta el ejemplo mismo de los roles. O sea, si yo veo que alguien robó, por ejemplo, alguien agarró información, la sacó y la mandó por correo electrónico, un correo electrónico personal de la base de datos de todos los clientes, ¿ok? Y yo quiero decir, mira, ¿quién hizo esto? Ah, no, eso lo hizo Pedro, pero Pedro está de vacaciones. ¿Cómo es posible que Pedro haya hecho eso si está de vacaciones? Ah, no, lo que pasa es que todo el departamento utiliza el usuario de Pedro. Y adivina al final quién va a ser el responsable, según la auditoría, responsable es Pedro, porque Pedro es el owner de ese usuario. Por eso siempre es importante el tema de que cada persona tenga un usuario correspondiente a las actividades que debe ejecutar. Y si por alguna razón el tiempo que les está tomando asignar los permisos adecuados es muy extenso, ahí tienen que revisar qué está pasando. Ahí la organización tiene que evaluar, oye, pero ¿por qué se están demorando 2 semanas en asignar un permiso? Y en lugar de resolver a lo rápido, porque muchas veces tenemos el panameño, y me atrevo a decir que el latino, necesito resolver y resolver ya, queremos hacerlo todo a lo rápido, entonces me sale más rápido pedirte al usuario prestado a ti que buscar cuál es el problema real. Y al identificarlo, poder buscar una solución. Es más fácil simplemente que me compartas al usuario. Entonces, esa es una práctica que se aplica mucho en las organizaciones. La otra práctica que también que se da mucho en las empresas es el tema de lo que mencionaba hace un rato, quiero colocar la solución más sofisticada cuando mis bases no están correctas. No existen políticas de seguridad, no existe inventario, no hay un proceso definido, no tienen, ni siquiera tienen claro de dónde está la información. O sea, hay ocasiones donde le preguntas a la empresa, oye, mira, ¿y dónde está la información que deseas proteger? En la computadora de todos. Cuando te vas a dar de cuenta, está en la computadora, en el celular, en el correo personal, en el WhatsApp, en el Telegram, en el Instagram, en todos lados. La información está regada por todas partes. Ese problema se da muchísimo y repito, no solamente es un problema de Panamá, es un problema que ocurre a nivel global. Muchas organizaciones tienen exactamente la misma práctica de no saber, uno, identificar cuáles son los roles que necesitan, no saber identificar correctamente sus procesos, no saber identificar dónde está la información y qué es lo que quiero proteger, ni siquiera el valor del valor de la información que quiero proteger. Eso, honestamente, en general es lo más común. Ahora, vamos al punto de formación. Eh, la realidad es que creo que poco a poco las empresas están entendiendo de que la mejor inversión que puedes hacer dentro de tu empresa es invertir en formación, por el hecho de que al final la idea es convertir a esa persona en mi primera línea de defensa. ¿Y por qué la primera línea de defensa? ¿Quiénes acceden a la información? Los usuarios. La información está en las máquinas, pero ¿quién interactúa con esa data? El usuario. Entonces, como el usuario es la primera línea que accede a la información, ¿a quién tengo que armar primero? Al usuario. Entonces, la formación es clave, eso es crucial. Yo creo que poco a poco se está despertando más eso. Incluso hace poco tuve la oportunidad de estar en un evento, y era un evento justamente financiero, donde se estaba hablando de todo lo que era el tema de crecimiento país, el crecimiento económico, y uno de los puntos que mencionaron de cuál era su mayor temor en la actualidad desde el punto de vista económico, mencionaron el tema de la ciberseguridad, porque ya se están dando de cuenta de que no es solamente un gasto, es una inversión que deben de hacer, porque al final, si alguien explota o expone mi base de datos, eso representa una pérdida económica para mí.
Y si eso pasa en muchas empresas, se representa una pérdida económica para el país, porque es dinero que no puede entrar a las arcas del Estado, que no puede entrar a proyectos, que no puede entrar a los salarios de las personas, y por consiguiente la economía del país se ve impactada. Entonces es súper importante que las organizaciones se enfoquen en el tema de formación de los usuarios, aplicación de la ciberseguridad de la forma correcta y no simplemente adquiriendo el software más costoso porque quiero estar en el top de de todas las soluciones que existen. Omar, justamente aunado a ese ejemplo que nos presentas, Pedro es el único que tiene acceso a la base de datos, se fue de vacaciones, pero todo el departamento tiene acceso a ese usuario y contraseña de Pedro. Hablemos un poquito sobre los aspectos legales. ¿Qué pasa si en esas vacaciones de Pedro se perdieron equipos sumamente costosos y Pedro era el único que tenía acceso al servidor de las cámaras? Se hace una auditoría y finalmente se descubre que las cámaras solamente grababan 30 minutos al día de los eventos. Entonces, ¿qué pasa en Panamá cuando ese tipo de cosas se dan? Bueno, no es primero que nada, no es mi línea de especialidad, no soy abogado. Sí es un tema bastante delicado por el hecho de que al ser Pedro el único que tenía acceso a toda la información, al ser Pedro la única persona que tenía acceso justamente a las cámaras y que las cámaras estaban mal configuradas, cuando haces el tema de la auditoría, cuando haces todo lo que es la parte forense, eh, y el resultado arroja de que, mira, todo se hizo a través del usuario Pedro y el usuario Pedro incluso, por ejemplo, apagó las cámaras en un momento determinado. Creería yo, vuelvo y repito, yo no soy abogado, pero creería yo que si Pedro en este caso puede probar de que efectivamente estaba de vacaciones y nunca se conectó de forma remota a la organización, creería yo que Pedro en ese caso no tendría ningún problema. Digo creería porque, repito, no soy abogado y no sé cómo lo manejarían desde el punto de vista legal ese aspecto. Por eso siempre es importante el monitoreo de las cuentas. Poder determinar, mira, si el monitoreo y las políticas, porque si Pedro está de vacaciones, ese usuario de Pedro no debería estar activo, ese usuario de Pedro debería estar desactivado. Ese es el deber ser. ¿Pasa en las organizaciones? La realidad es que no mucho. Y me atrevería a decir que un gran porcentaje de la empresa, las personas se van de vacaciones y se siguen conectando desde ahí a su correo electrónico, a la información de la empresa, y no debería de ser. Se fue de vacaciones, tiene que haber una política que determine, ok, de tal fecha a tal fecha, el usuario de Pedro no se puede conectar a las oficinas, porque no tiene nada que hacer, por eso está de vacaciones. Ahora, hay otro punto, y es que muchas veces tú te vas de vacaciones, pero siempre puede salir un jefe que dice, hey, estés de vacaciones, pero necesito que estés pendiente para que cuando ocurra algo lo puedas atender. Que tampoco es correcto, porque se supone que por eso estás tomando las debidas vacaciones para poder descansar, y eso es un tema de empresa. Ese es un tema de cómo las empresas manejan este tema, sus políticas internas, ahí se involucra mucho lo que es el tema de recursos humanos. Por eso menciono siempre de que ciberseguridad es un tema de todos. Ciberseguridad no es un tema técnico, como bien decía un amigo, no es un tema técnico, es un tema de empresas. ¿Sí? Es un tema de empresas, es un tema de negocio, viéndolo desde el punto de vista empresarial, es un tema de negocio. Por lo tanto, recursos humanos tiene que involucrarse. Mira, si la persona está de vacaciones y lo correcto es tener a alguien que pueda ejecutar su función, y lo que es bueno, porque cuando tú tienes a una persona que puede cubrir en las vacaciones a otro y puede ejecutar el mismo proceso que éste hacía y puedes identificar si dentro de los procesos ejecutados había algún tema de fraude. Y desde el punto de vista de seguridad eso es fenomenal. Y hay ocasiones, incluso hay casos de estudio donde se ha visto de que una persona por mucho tiempo estuvo pagándole, y probablemente eso le resuena a mucha gente, porque personas, digamos, del departamento de pagos que estuvo pagándole a un proveedor que ni siquiera estaba registrado, o a un proveedor que estaba registrado, pero era familiar de la persona que estaba haciendo pagos. Entonces ahí tú empiezas a buscar, oye, pero ¿qué es esto? Qué raro. O mira, ¿por qué este proveedor no siguió el flujo correcto de registro de proveedor? No siguió el flujo de aprobación. Ah, porque esa persona tenía los permisos de crear el proveedor, agregarlo, aceptar los pagos, realizar las transacciones, tenía todos esos roles ejecutados y de ahí para adelante, como quien dice, hacía fiesta dentro de la organización. Cuando esa persona se va de vacaciones, colocas a otro que haga la misma función, ahí es donde detectas ese tipo de fraude dentro de las empresas. Así es, lo que muchas veces conocemos como conflicto de intereses, una sola persona pues tiene acceso a toda la información y puede incluso hacer las contrataciones dentro de la organización. Cuéntanos un poquito, Bielsa, precisamente aunado a este ejemplo de Pedro que se fue de vacaciones,
Bielsa se sienta con el Departamento de Recursos Humanos a hacer una asesoría de cómo establecer políticas a lo interno de la asignación de roles o desactivación de roles en vacaciones del personal. ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, no solamente políticas de los usuarios como tal, sino que definitivamente todas las organizaciones tienen que evaluar que realmente cuentan con políticas, con procedimientos, con procesos que determinen cómo se va a manejar la ciberseguridad a lo interno de la organización. Como dice Omar, la ciberseguridad no es un asunto del área técnico, no es un asunto técnico, no es un asunto exclusivo del área de seguridad de la información, es un asunto de toda la organización. Entonces, cuando hablamos de procesos, políticas y demás, no solamente es analizar los procesos o políticas de la parte de asignación de usuario, sino ver cosas como, por ejemplo, yo que soy del área de desarrollo de software, que es mi primer sombrero a nivel profesional, hasta desarrollar el software. Desde la parte de diseñar el software, se tiene que permear y se deben tener procesos específicos para desarrollar software seguro. La parte de riesgo y mitigación de riesgo dentro de la organización tiene que tomar como parte de, de esos controles lo que son los controles de seguridad. Y dentro de eso, pues está la parte de asignación de roles. Es decir, que la parte de asignación de roles es un pequeño control que se tiene que tomar en consideración dentro de las políticas y procedimientos organizacionales, pero para cada área hay que analizar cómo la ciberseguridad y la seguridad de la información está inmersa en cada una de las áreas organizacionales para tener procesos que cubran a toda la organización. Así es, Omar, un clásico ejemplo en Panamá. Tenemos dos personas de IT. Digamos que a los usuarios a un usuario se le olvidó su usuario y contraseña. Acude al personal de IT para recuperar pues su acceso. El personal de IT no tiene idea cómo accesar nuevamente después del cambio de contraseña. Hay que contactar nuevamente al proveedor y esto se transforma en un gasto recurrente para la empresa porque cada vez que levantas el teléfono y llamas al proveedor, pues tienes otra inversión. Entonces, ¿cómo se manejaría este tema? Bueno, mira, eso que mencionas justamente y pasa en organizaciones es el tema de seguridad tercerizada. O sea, dentro de la empresa tienes un analista de seguridad, pero principalmente es como el punto de comunicación central entre tus usuarios y el proveedor que es quien ejecuta la actividad. La realidad es que en la mayoría de los casos, cuando existe este tipo de contrato de outsourcing, hay reglas que te dicen, mira, nosotros atendemos solicitudes, no sé, los martes y los jueves. En esos días atendemos solicitud. Cualquier solicitud extracurricular ya sale del contrato. Entonces ya digamos que hay un proceso burocrático por detrás, hay un proceso de negociación con el proveedor de servicio. Ahora, lo que es la parte de la gestión de usuario, esa parte siempre me ha gustado que sea manejado desde el interior, obviamente con una persona debidamente entrenada, o sea, con la debida formación. Eh, en la cual esta persona está en la capacidad de poder responder ante una necesidad inmediata. O sea, es caótico realmente que tú como administrador de seguridad o administrador de red o los famosos todólogos, donde terminas haciendo de todo dentro de la empresa, no puedas tener la capacidad, y no hablo de la capacidad de conocimiento, sino la capacidad de acceso a poder interactuar o gestionar el tema de los usuarios. Eso es un gran problema porque eso literal paraliza la continuidad del negocio. Si esa persona, por ejemplo, que perdió los accesos, es la persona que se encarga de pagar a proveedor y el proveedor dice, si no me pagas, no te trabajo, ahí está paralizando la continuidad del negocio. O si esta es la persona que maneja el tema de cobros y no puede cobrar porque no puede acceder al sistema de finanzas, ahí hay un gran problema. Entonces, yo creo que la definición, más cuando se manejan este tipo de servicios outsourcing, la definición de los SLA, dependiendo del tipo de urgencia que se esté manejando con el proveedor, es crucial. Y cuando digo eso me refiero, por ejemplo, mira, si es un caso de urgencia, el tiempo de respuesta, por ejemplo, es 30 minutos. Pero eso es algo que se tiene que definir al principio cuando defines ese contrato de outsourcing con el proveedor de gestión de usuario, con el proveedor de gestión de seguridad, que sí se da y se da mucho cuando justamente tenemos esa persona que es realmente el de soporte técnico que está haciendo todas las tareas dentro de la organización. La realidad es que esa persona solo no puede y que muchas veces es mucho más rentable para las empresas contratar a una persona una compañía más bien, que tenga todas las capacidades para poder ejecutarlo de la mejor manera, porque darle todos los accesos también al de soporte y no saber hacer la actividad, estás poniendo en riesgo a la empresa. Prefiero dar eso en manos de alguien
que esté formado, tenga la formación adecuada, que sepa hacerlo, pero con un contrato correctamente definido, con los SLA definidos, con el alcance correctamente definido. Eso yo creería que es uno de los puntos más importantes de esa parte, pues. Así es. Y bueno, finalizando ya la última parte de nuestro programa, Bielsa, cuéntanos qué consejos claves de ciberseguridad darías a las organizaciones a la hora de establecer, digamos, políticas, reglamentación o asignación de usuarios en general, también para estos temas de roles en vacaciones y pues en general todos los que tenemos acceso a un dispositivo móvil con accesos todo el tiempo a información que es confidencial de las organizaciones donde trabajamos. Bueno, consejos, la verdad que podríamos decir muchos. Como queda poco tiempo, el primer consejo es saber exactamente qué es la data con que yo cuento. Lo que mencionamos hace un momento, entender cuál es la información que tengo, entender mis procesos organizacionales, voy a irme de la perspectiva de empresa, entender mi compañía, mi negocio cuál es, cuáles son mis procesos críticos, esos procesos por los cuales yo puedo dejar de operar si pasa un riesgo cibernético dentro de la organización. Necesito entender mis procesos. Entendiendo mis procesos, puedo definir de una manera más adecuada la segmentación de mis perfiles. Entendiendo mis procesos, puedo realmente definir procedimientos adecuados y definir políticas adecuadas para la organización. Aparte de eso, uno de esos procesos fundamentales, como mencionaba Omar hace poco, es que tengo que tener la parte de concientización, esa Security Awareness, muy de la mano para toda la organización, porque al final los usuarios, como mencionaba Omar hace un momento, son los que manejan la información. Ese usuario, que es el usuario que utiliza el celular desde su casa, llega a la oficina y tiene un celular de oficina. Si él no sabe cómo manejar la información, si él no sabe y no tiene la conciencia para identificar y no tiene el hábito, porque cuando hablamos de Cybersecurity Awareness no solamente es formación, es una formación que genere ese hábito en el usuario para que cuando a él le llega un mensaje pueda identificar correctamente que ese mensaje que le está llegando es un phishing. Es decir, que es un mensaje, un link al cual yo le voy a dar clic y eso me va a llevar a una página fraudulenta. Entonces, lo más importante para las organizaciones y para nosotros personales es poder tener ese conocimiento adecuado y el hábito adecuado para poder identificar esas brechas de seguridad y esos posibles ataques que podemos tener por productos de los cibercriminales, que como bien mencionaba Omar, los cibercriminales son un conjunto de profesionales. Dentro del mundo del cibercriminal está la persona de marketing. ¿Por qué ustedes creen y de diseño gráfico? ¿Por qué creen que nos llegan esos correos y con esos diseños tan increíbles que realmente podemos creer que es del banco X o Y Z que nos está mandando a que tenemos un problema con esta cuenta y debemos cambiarlo? Es específicamente por eso, porque los cibercriminales tienen un conjunto de personas con conocimientos de diferentes materias y asimismo nosotros como usuarios debemos de tener el conocimiento, capacitarnos. No es que nos vamos a convertir en especialistas técnicos en ciberseguridad, no, pero tener el conocimiento específico y empezar a generar esos hábitos para no ir de manera reactiva y dar clic en ese enlace o reenviar esa cadena de WhatsApp que nos puede crear es un riesgo muy grave y estamos regalando nuestra información y regalando nuestra información podemos tener problemas muy grandes como robo de nuestros datos bancarios en donde pues se pueden hacer con nuestro dinero o hacerle caso a un phishing o hacerle caso a un boy phishing que nos llamen y poder entregar dinero así como le pasó en el caso del ejemplo que mencionó Omar. En este caso fueron $400. Pero ¿qué pasa si es más? Yo conozco casos en donde han dado dinero hasta $10,000 y persona, no una empresa, que lo hizo producto de una estafa. Entonces hay que generar el hábito. Así es, Omar, para finalizar, tres consejos claves que le darías a los microempresarios que están comenzando su negocio con una cuenta de redes sociales, llámese Instagram, TikTok, y que tienen poco a poco acceso a la base de datos de sus clientes que les van escribiendo por, digamos, DM o mensaje directo. Bien, una de las cosas más importantes a tomar en consideración, principalmente cuando están utilizando las distintas redes sociales, es siempre habilitar el doble factor de autenticación. Es importante habilitarlo. ¿Por qué? Porque esto va a evitar de que si de alguna forma u otra los delincuentes acceden al usuario y del password, que tengan, digamos, un muro adicional que evite que tengan acceso. Es, digamos, ¿es infalible? La respuesta es no, no es infalible. Y ahí va el siguiente punto.
siempre que tengamos cuentas en redes sociales, van a haber personas que nos van a decir, oye, mira, ¿quieres aumentar tu cantidad de seguidores o quieres aumentar tu cantidad de clientes? Sí, simplemente regístrate en este link. Pero cuando le das clic a ese link, resulta que te lleva a una página que es exactamente idéntica a la página de Instagram o a la página de TikTok. Como bien lo menciona Bielsa, tienen equipos que se encargan de la experiencia de usuario. Se encargan de que el usuario cuando llegue a esa ventana se vea exactamente igual. Entonces, una vez la persona está ahí que coloca sus datos, chao, secuestraron tu cuenta. Y hay ocasiones donde detectan de que efectivamente tienes un doble factor de autenticación y te dicen, oye, mira, para poder aumentarte la cantidad de clientes, te va a llegar un código. Por favor, ¿me puedes dar ese código? Porque muchas veces configuramos como el doble factor de autenticación nuestro teléfono celular para recibir ese mensaje por SMS. Recibes el código en el teléfono, la persona te pide el código, se lo das, bingo, le acabas de dar el usuario y el password y también el doble factor de autenticación. Entonces, siempre que recibas a través de tus redes sociales mensajes que te estén diciendo, te ayuda a aumentar tu cantidad de clientes, regístrate aquí, entra en esta página. Hay otras ocasiones donde te dicen, no, mira, has infringido la ley de protección de información o has infringido la ley de, ¿qué te puedo decir? Duplicación de información. Cosas como esa en Instagram, necesitas entrar aquí porque de lo contrario vas a ser baneado. En el 99.999% de los casos se trata de fraude. Se trata de fraude porque Instagram, si ya tú estás logueado, literal, si ya estás logueado dentro de la plataforma, no tiene sentido que la misma plataforma te pide que te loguees nuevamente y nunca te van a pedir usuarios y password para poder evitar ser bloqueado. Eso justamente lo que busca explotar son tus emociones y el miedo a perder accesos a tus cuentas. Entonces, estar muy pendiente a eso es súper importante. Mantener el control, lo primero es mantener el control y decir, ok, mira, esto parece un sitio fraudulento o no, mira, o sea, si yo quiero aumentar mi cantidad de clientes, no creo que sea la manera adecuada y simplemente bloquearlo y evitarlo. Lo mismo pasa cuando reciben link por WhatsApp. Yo creo que lo más importante aquí es mantener el control. Recordemos que el cibercriminal, el ciberdelincuente, lo que quiere explotar son nuestras emociones. Ese es su foco. Su foco es explotar nuestras emociones. Entonces, importante, mantener el control, mantener la calma. Segundo, identificar la raíz, del origen del mensaje. Si yo estoy recibiendo un mensaje de una entidad o de una persona que no conozco, o incluso si lo conozco, escribirle, mira, y ese mensaje que me enviaste, ¿qué es? Muchas veces los mensajes se envían desde cuentas de amistades y ellos no lo saben porque tienen algún tipo de malware en el teléfono, algún tipo de software malicioso, ellos no, lo desconocen. Mira, me enviaste este mensaje. No, es que eso me lo mandaron en un grupo. Si ese mensaje no proviene directamente, me voy a ir a un supermercado, no proviene directamente de, digamos, un comunicado que haga el supermercado del cual se está hablando en el mensaje, no lo abras, no lo replique. Y este mensaje no solamente va por los microempresarios, va para microempresarios, para la abuelita, para la tía, para el primo, para todos ustedes. Si reciben un mensaje de una famosa promoción donde le están dando un regalo, si usted no ha participado en ningún concurso dentro de ese lugar y usted no valida la información, no lo replique. O sea, no siga compartiendo ese mensaje porque al final lo que está haciendo es aumentando el nivel de personas que pueden ser víctimas al final y le está haciendo un favor al cibercriminal. Entonces, eso es lo más importante. Y haciendo un resumen, doble factor de autenticación, estar pendiente y mantener el control, no abrir ningún tipo de URL que te ayude a aumentar tus usuarios, no hacer nada de eso. Es el clásico mensaje de, mira, te va a llegar un código, no le des el código a nadie porque o te va a secuestrar tu cuenta de Instagram o TikTok o está tratando de secuestrarte tu cuenta de WhatsApp. Y eso pasa muchísimo. Y por último, siempre confirmar la información. Confirmar el origen de dónde está viniendo. Si me dicen que es de BAC, bueno, llamo a BAC. Hola, señores de BAC, ustedes tienen una promoción donde están regalando $300. Ningún banco te va a regalar plata porque sí. Y mucho menos si no has participado en ningún evento. Entonces, esos creo que son los mejores consejos que te puedo brindar. Omar, ya para finalizar, para todas esas personas que quieren asesoría, consultorías de ciberseguridad, ¿qué teléfonos los pueden contactar? ¿Sus redes sociales, página web? Ok, nuestra página web es www.bgsolutions, solutions con S al final, .tech. Nuestras redes sociales está BG Solution Tech, termina así mismo TSH, creo que está justamente apareciendo en pantalla en este momento. El teléfono lo tienes en la mano, igualito pueden contactarnos lo tienen en la línea en la parte de abajo, así que en general, correos electrónicos pueden comunicarse a contigo arroba bgsolutions.tech y ahí estaremos con mucho gusto atendiendo sus solicitudes y evaluando cada caso.
Así es, muchísimas gracias Omar y Bielsa por toda su asesoría y su docencia el día de hoy. Recuerden, amigos televidentes y radioescuchas, que pueden sintonizarnos a través de nuestras emisoras Nacional AM y FM y Crisol FM a nivel nacional. No olviden sintonizarnos todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos nuestra retransmisión a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias a Soho City Center por prestarnos sus instalaciones para el desarrollo de nuestro programa y no olviden sintonizarnos en otra edición más de A Profundidad.